Hola, ¿qué Grabando. tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Abdul Sebornio y estoy aquí para cumplir todas sus fantasías textuales. Conté. Pero afortunadamente no estoy solo, sino que al otro lado de la pantalla y a bastantes kilómetros de distancia está mi más leonina, mi más principesca y la más salvaje, mi hermana Elizabeth Sebornio. ¿Cómo estás, Elizabeth? Pues aquí pasando de haber sido loba en el capítulo anterior a Ciertamente, ahora ser leonina, al parecer. ciertamente. Pero muy bien, muy bien, muy contenta de verte con ese gorrito tan precioso que no habíamos podido mostrar hasta ahora. Es el capítulo perfecto. Abdul, cuéntanos de dónde sacaste esta joya, por favor. Pues justamente este que es uno de mis atuendos más elegantes, ¿no? Mi gorrito de Simba. eh, Fue una de mis adquisiciones más preciadas en nuestro último viaje a Disney, al Disney de París. Eh, y Ujú. me acuerdo que en ese entonces era como la moda y la sensación. Y pues yo me sentía realizado porque pues obviamente es un artículo infantil, pero pues aún así yo me lo compré y después de camino encontré a muchos güeyes de mi edad también y todos nos Sí, veíamos y nos saludábamos así con nuestras orejitas, ¿no? con sus Sí. orejas. Es que pues es de tu Sí, época, o sea, realmente pues ahorita a los niños les pueden encantar y todo lo que quieran, pero pues tú sí la fuiste a ver al cine, sí, ¿no? por Entonces, supuesto, claro, no había caído en cuenta de ujú, eso, ¿no? O sea, porque El Rey León, la película de la que vamos a hablar ahora, si es que no leyeron ya la descripción, si nada más nos están escuchando por ahí, pues es una de las películas que sí ha tenido reestrenos como tal, pero pues ya más veteranas de Disney, ¿no? Como de la sí. época de oro no clásica de Disney. Entonces, pues estoy muy emocionado. ¿Y por qué tengo este gorrito tan ridículo? No es por otra razón, sino porque El Rey León es mi película, no solamente favorita de Disney, sino mi película animada favorita y una de mis películas Ujú. favoritas de todos los tiempos. Y desde que fui a verla al cine, cuando tenía, no, ya ni voy a decir qué edad, pero era un infante, en verdad, preescolar, eh, pues Wow. me cambió la vida. Y además es una de las más queridas en general de todos los tiempos. Sí, sí, sí. Sí, O sea, yo creo que pues en gusto se rompen géneros como tal, pero sí, sí fue mucho un antes y un después, ¿no? Eh, sí, Así como dato curioso, que seguramente irán saliendo muchos porque me sé un sí, buen de datos curiosos al respecto, pero excelente. ustedes bien sabrán que realmente el Rey León era la apuesta débil en esa época, Sí, ¿no? Para Disney, realmente le estaban apostando a Pocahontas y cuando salió sí, Pocahontas un año después, que pues era una película histórica de personajes humanos, con una música también increíble, pues pasó un poquito sin pena ni gloria, ¿no? Porque ya el Rey León se había comido todo y la gente esperaba un Hakuna Matata o algo por el estilo. Pero bueno. sí, Oye, y a sí. ver, cuéntame tú, justamente, o cuéntale a nuestros, escuchas, qué tiene que ver el maquillaje y tu Ah, atuendo. bueno, porque además de hablar de eh, la obra literaria en la que está basada esta película, también vamos a compararla con una pieza musical, Ajá. porque claro, después El Rey León también se convirtió en un musical. En este momento pues yo estoy aquí con mi maquillaje estilo Nala del musical de Broadway, que también Oh, amamos, sí, amamos con locura. O sea, con a mí me locura. gusta mucho la película del Rey León también, pero me encanta el musical de Broadway. Eso sí me parece una absoluta locura, maravillosa. ¿Qué onda con las canciones? ¿Qué onda con las voces que suelen seleccionar? Son impresionantes los vestuarios, toda la maquinaria que se arman para crear a los animales. Es una belleza absoluta. Y yo podría decir que sí es uno de mis musicales favoritos.
Sí, no, honestamente para mí no es una de mis películas animadas favoritas, me gusta, pero de mis musicales favoritos sí es. Entonces, hicimos una encuesta en el perfil de Fantasías Textuales Podcast en Instagram. Dejamos ahí que nos comentaran en qué obra literaria estaba basado El Rey León, porque la mayoría de la gente pues no lo sabe. De hecho, yo vi por ahí un video que decía como, El Rey León es una de las primeras películas de Disney que no está basada en ninguna obra literaria. Ajá, y una de las primeras originales, y yo como, entonces, en verdad que no se sabe, o sea, no se habla de esto lo suficiente, porque pues sí está muy matizado, pero bueno, pues está basado en Hamlet, básicamente, entonces, de Shakespeare, de William Shakespeare, así que claro que está matizadísimo, porque al final pues lo trasladaron a leones. Entonces sí, o sea, no nos lo estamos inventando, no nos lo estamos sacando de la manga. Este episodio vamos a hablar de Shakespeare y de Disney. Así que esto va a estar muy interesante. Nuestro primer episodio acerca de Shakespeare. Así que bueno, pues voy a hablar un poco acerca de los datos del autor, de lo que se sabe, porque también sabemos que hay muchas cosas que se han perdido históricamente hablando acerca de él. Hay muchas especulaciones acerca de quién pudo haber sido y que si no tenía ese nombre y que si era una mujer en realidad y muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de lo que se sabe. Toda esta información yo la saqué de National Geographic. Así que ahí va. Bueno, William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Stamford upon Avon, creo que se pronuncia. Es una pequeña ciudad de Londres. Fue hijo de John Shakespeare, que era negociante, que le iba bastante bien, y de Mary Arden. Arden. Ok. A los 18 años se casó con una joven de nombre Anne Hathaway. Sí, como la actriz. Así supongo que le terminaron poniendo a la actriz porque dijeron, ya somos Hathaway, entonces de una vez le ponemos Anne. Eh, cuando ella, bueno, terminó teniendo con él 3 hijos. Y este dato, pues si han visto recientemente esta película que salió de Hammett, es como este libro que se escribió un poco, pues sí, basándose en lo que se sabe de esta mujer, Anne Hathaway, de sus hijos, de Shakespeare, eh, también metiéndole bastante cuestión literaria ahí a la historia. No sabemos si es completamente cierto ni nada, pero bueno, nos podemos dar una aproximación acerca de cómo fue este matrimonio tan interesante que tuvieron y pues claro que si la vieron, yo creo que todos lloramos porque, ay, estuvo fuerte, yo sí lloré mucho porque la actuaron muy bien. Después de 1585 no se supo nada de él durante 7 años, que también es una parte de esta película de Hammett que se ve muy reflejada, de que, por ejemplo, en la película, pues dicen que pues sí, iba y venía, ¿no? Que iba y venía a su casa y que de pronto así desaparecía y su esposa como de, pues, ¿qué onda? ¿Dónde has estado? Y ella nada más alivia que pues está en Londres, pues tratando de armarla como dramaturgo, ¿no? Y entonces, 7 años después, pues ya reaparece convertido en un gran dramaturgo que ya era súper conocido en Londres, eh, porque además de todo era muy distinta su tipo de dramaturgia, su tipo de obras eran muy distintas a las que había en aquel entonces, que se supone que pues eran sobre todo farsas, mimos, farsas de feria, que son estas obras que, no sé, pienso mucho en como estas caricaturas que luego pasan donde hay como que están en el teatro haciendo burla de los reyes o cosas así, ¿no? Eso es un poco así, eran teatro como cómico, irónico, crítica política, pero burlándose muy tontamente de ciertos personajes históricos, ¿no? Y entonces de pronto, pues llega Shakespeare y hace un cambio total a este tipo de lo que se veía en aquel entonces, ¿no? Y empieza a poner obras mucho más elevadas, pues también podían llegar a ser cómicas, pero pues
había como un tono más literario, ¿no? También, dicen que las actuaciones también eran muy buenas, él conseguía muy buenos actores y actores, hay que aclarar esto porque también, pues en aquel entonces estaba totalmente prohibido para las mujeres actuar, así que, pues necesitaba hombres que se vestían de mujer. Esto siempre ha existido, ¿ok? Esto siempre ha existido. Los hombres se vestían de mujeres para interpretar estos personajes y el beso y todo, ¿ok? Entonces dejen de escandalizarse porque así ha sido siempre, desde Shakespeare. Eh, entonces, bueno, dicen que su carrera como tal despegó cuando creó, junto con otros amigos, una compañía teatral llamada los Lord Chamberlain Men, que después pasó a ser Kingsmen, o sea, los hombres del rey, que hacía una referencia a este título de chambelán, que era quien le prestaba como la protección, que era el jefe personal del rey, y que también cuidaba de estos, de Shakespeare y de sus amigos, tenían como esa protección, y por eso terminaron llamándose de esta forma. Em, y bueno, esta compañía pues fue súper popular en Londres en aquel entonces. Eh, Dicen que Shakespeare escribía 2 obras por año, de las cuales se conservan 38. Pero entonces pues hay que apostarle ahí pues cuántas habrán sido realmente, ¿no? Muchísimas. Solía contar con un número muy reducido de actores eventuales, así sus actores fuertes pues siempre estaban con él y algunos que iban y venían, pero siempre solía seleccionar a los mismos. Eh, y también él llegaba a desempeñar algunos papeles secundarios en escena, como lo llegamos a ver en Hamlet, que justamente pues era el papá de Hamlet. Que Shakespeare fue tan exitoso que pudo comprar una residencia muy importante en su pueblo natal, y también terminó comprando otras fincas, o sea, de verdad que se armó de muchísimo dinero, otra cosa que también se ve en la película. Y murió en su ciudad natal el 23 de abril de 1616. Dicen que lo más posible es que haya sido por un ataque de fiebre tifoidea. Y bueno, su tumba se encuentra en una iglesia de Stratford, y tiene un epígrafe que maldice a cualquiera que remueva sus huesos. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir acerca de Shakespeare. Y ahora sí, Abdul, cuéntanos tú, qué nos puedes contar acerca de esta obra de Hamlet, que en algún momento pues la mencionaron más bien como Hammett en la película Ujú. que hicieron ahora de la esposa y los hijos. Bueno, Hamlet como tal es quizá una de las obras más famosas e importantes de Shakespeare y narra la historia de, valga la redundancia, el príncipe Hamlet de Dinamarca, ¿no? Y de cómo pues empieza a tener un tipo de viaje introspectivo a raíz de la muerte, asesinato, ¿no? De su padre, a raíz de su tío Claudio, eh, y posteriormente, pues el matrimonio de su madre con su tío, ¿no? Y de cómo él constantemente está pensando en si debe huir, si debe vengarse, si debe más bien como aceptar las cosas como son. Es una obra que tiene intervenciones fantasmales, ¿no? Se aparece justamente ahí Ujú. el fantasma del rey para aclararle cómo estuvo la situación y entonces motivar de una u otra forma la venganza de Hamlet, ¿no? Y por supuesto, además está el personaje de Ofelia, ¿no? Que es pues una dama de la corte que está pues, enamorada, infatuada de Hamlet y Hamlet de una u otra forma le corresponde, pero al final pues eh, como su llamado hacia la venganza más que la justicia, ¿no? Pues termina no solamente alejándolo de ella, sino también condenándola a ella, entre muchas otras cosas, ¿no? Mm. Y bueno, es de donde viene esta famosa cita de ser o no ser, ¿no? Que de hecho ahora voy a más bien reproducir con mi taza de Simba, que es que Por la favor. calavera sí es ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Eh, y que tiene mucho que ver también con si uno
Afer se abre y por lo tanto acepta la vida con todas sus, pues, todos sus sinsabores, todas sus vicisitudes, ¿no? O pues más bien se abandona a la muerte, que puede ser un consuelo, pero pues también una cesación absoluta donde no hay nada, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y respecto al Rey León, pues ¿Es cuenta, eso? cuenta justo la misma Eso. historia, ¿no? Con la única Ajá. diferencia de que, a diferencia de Dinamarca, ¿no? Y su castillo a la orilla del mar, que debería ser el mismo que el de la Sirenita, dicho sea de paso, porque Eric Ah, tendría que sí. ser como un pariente lejano de Hamlet, porque es el príncipe de Wow, Dinamarca, ¿no? es cierto. Pues lo trasladan a la sabana africana, donde la realeza es la familia gobernante de leones, la familia de Simba, justamente, desde el reinado, bueno, nos centran en el reinado de Mufasa, su padre, cómo lo presenta y cómo es asesinado por salvar la vida del cachorro Simba por su hermano Scar, como después corteja a Sarabi, su madre, eh, afortunadamente, o bueno, en este caso ella lo rechaza, ¿no? Y como Ujú. Simba en el proceso, pues más bien huye, ¿no? Creyendo o atribuyéndose la culpa igualmente de la muerte de su padre, hasta que es encontrado por una de las mejores parejas de personajes, el único comic relief, por así decirlo, eh, Sí, o bueno, que personajes es bueno. cómicos que me parece que son buenos, que funcionan en Disney, Sí, que son Timón y Pumba, ¿no? sí, Que en sí. Hamlet vendrían a ser sus amigos Rosencrantz y Guildenstern, me parece que se pronuncian, eh, y pues ya después el regreso de Simba al reino para derrocar a Scar y tomar su lugar en el ciclo de la vida y en la Roca del Rey. Así es. Y bueno, en este caso igual Nala no Y tiene un trágico en final. este caso, sí, la pareja, que sería Nala, Ofelia, ¿no? No tiene un trágico final, pero es que su trama fue cambiada muchísimo, porque en la trama del Rey Mucho. León, Scar realmente cortejaba a Nala, no a Sarabi. Y Nala Oh, terminaba huyendo para poder eludir los avances de Scar, eh, y ya después pues se encontraba a Simba. ajá. Y Oh, eso de hecho mira. sí lo muestran en el musical de Broadway. En el musical Sí, de igual Broadway que su sale la canción canción. Sí, original, que me que es encanta, es de mis súper, súper favoritas. triste, Me sí, así como encanta. desgarradora, cuando Tierra las leonas se despiden de ella y gris, le dicen así de a donde las vayas iremos hojas contigo. Y, caen. Y es que donde el emigrar es bien viento fuerte. me envíe. Sí, 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 me Por encanta. cierto, esta taza, que como pueden ustedes ver está ya bien traqueteada, la tengo creo que desde los 7 años, Sí, sí, sí. No toda la vida esa taza, toda ¿eh? la vida, Qué bien que ha sobrevivido. Ay, pero sí, sí le quitaron mucho protagonismo a Nala. Mucho, mucho totalmente. protagonismo. Y afortunadamente en el musical sí aparece bastante. Pero bueno, afortunadamente también aquí no tiene un trágico final como si lo tiene Ofelia, que Ujú. también su pintura de ella en el lago, río, lago, sí, es un lago, En el lago. eh, rodeada de flores, pues también es muy, muy famosa, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos que agradecerle de una u otra forma, no podemos no hacerlo a Taylor Swift, porque Ah, gracias a su canción de ay, Ophelia, pues mucha gente, no, pues la verdad es que sí, mucha gente a partir de eso, porque lo que no logra el Rey León, ¿no? De una u otra forma, sí, pues sí lo logró logró Taylor la Swift. canción de Taylor Swift y ya después mucha gente Ajá. dijo, pero ¿quién es Ofelia? ¿No? Hay también una película muy buena de Ofelia con esta Daisy Ridley, eh, muy, Ah, muy no la he buena, véala, visto. muy, muy buena. Pero también los Lumineers tienen una canción llamada Ophelia que dice, oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, like Sí, Ujú. sí, Así que de Hamlet ellos se ha fueron primero. sacado, pero Ellos fueron muchísimo, primero. muchísimo, Sí. Y de definitivamente. hecho, spoiler alert, porque uno de mis personajes también se va a llamar Ofelia. ¡Ah! Muy bien, Pero va a ser por los muy bien. Lumineers. Es un nombre que a mí Spoiler. me gusta mucho.
Es un hombre que me gusta A mí mucho. también. Y Ujú. pues bueno, nada más tomemos en cuenta la diferencia de época, ¿no? Desde eh, Hamlet como que se atribuye su publicación a inicios del 1600, ¿no? De la primera década, 1601 a 1609, todavía hay algunos que lo datan años más, años menos, ¿no? Eh, Ajá, y El Rey León se estrenó en 1994, ¿no? ajá. Y en todo ese tiempo, 94. 94, uh-huh. ¡Ah! Todavía no nacía, No, no, wow. no, o sea, ni un proyecto eras, o sea, Ni ni proyecto un era. proyecto Nunca fui eras. proyecto de cualquier Yo forma, no pero quería bueno. decirlo, Ajá. pero bueno. Este, yo tampoco, no todas las familias Nadie lo fue. pueden darse ese lujo. Pero bueno, em, sí, del 94, del 94. Wow. Por Wow. eso siempre que dicen Yo, así como de, ay, 1994, en verdad tanto es mi gusto por esta película que siempre digo así como de, ay, un excelente año, y todo el mundo así como de, ay, naciste en el 94, y yo, ay, brincos 10. No, es el año en que se estrenó el Rey León. el Rey León, claro. Yo sobre todo me acuerdo, y aquí yo necesito que me digas qué ocurrió, Abdul, que yo amaba el juguete que tenías de Timón y Pumba, Ujú. que Abdul tenía un juguetito que era como del tamaño de estas Polly Pockets, ¿no? Era Sí, como una de esos juguetitos de Polly Pocket, porque era muy chiquito era un set. y era como de, tenía su, abrías como una cosita y se veían los gusanitos abajo, así del Ujú. pantanito de Timón y Pumba, y también tenías una roca del rey, según me Sí, acuerdo, ¿no? esa Roca del Rey, es que, wow, esto es un viaje a la nostalgia. Este es el único Sí. episodio, he de admitir, para el que no me preparé absolutamente nada, más allá de saber dónde está el gorrito, ¿no? Porque pues, o sea, más bien son como recuerdos y datos que me he ido recopilando a lo largo de la vida. Pero, por ejemplo, tenía Ajá. una Roca del Rey, que si alguno de ustedes creció en los 90, seguramente la recordarán. Se abría en dos y adentro tenía como de un lado el escenario de Timón y Pumba, la selva de Hakuna Matata, y del otro lado tenía como las catacumbas de Scar, ¿no? O por así decirlo, el cementerio de Ah, elefantes, sí. creo, más bien era. El cementerio de Y elefantes. pues traía las figuritas de Simba, Nala, De Timón, Pumba y Simba. Sasu, ¿no? Creo. Y pues Está en ese padrísimo. entonces, es que todavía entre los 90 y el inicio de los 2000, los niños teníamos algo llamado imaginación y entonces con Sí, esos todavía. juguetitos como que pues jugábamos, ¿no? Pues no se movían por sí solos, tú tenías que hacerlo, etcétera, ¿no? Te inventabas una historia, era Sí. algo muy divertido. Era Eh, muy bueno, y sí. ya después, eh, creo que en mi último cumpleaños me regalaron ese set, ¿no? Que pues Ajá, también entre los 90 y el inicio de los 2000, pues eran muy comunes, ¿no? Como estos sets chiquitos de figuritas así. También ajá. tenía como su Roca el Rey, tenía una cascada y le ¡Tenía una movías y se cascada! ¡Sí es abría cierto, y la estaba cascada! increíble en verdad. Me Y encantaba. hasta yo me sentía como medio raro porque es que esto es un juguete así como muy, muy juguete y yo ya soy niño grande, ¿no? Pero y en gran medida también por eso tú jugabas tanto con él, porque yo lo tenía como ya exhibición, casi, casi. Pero a mí me lo tenían medio prohibido Pues también, sí, según porque me eran mis acuerdo. Todos juguetes. los juguetes. Porque además de todo, yo destruía todo lo que tocaba. Todo. Todo. Eh, entonces, sí, por eso se suponía que no debía jugar con él. Pero me encantaba ese Sí. juguete. Eh, pero bueno, pasando otra vez a la historia como tal. De entre los datos curiosos que yo puedo tener es que demandaron a Disney por hacer que las llenas fueran las villanas. Sí. Eh, un defensores de las hienas, Ujú. los defensores de las Una hienas. asociación de defensores de las Ajá. hienas africana Ujú. denunció a Disney por promover la mala imagen hacia las hienas, que en la película, como sabemos, pues son villanas, ¿no? Porque el antagonista directamente, pues es Scar, pero villanas, así como tal, pues sí son las hienas. Y pues las hienas son pues unos de los animales más importantes en el ecosistema de la sabana, ¿no? Son prácticamente primas de los leones, son de las pocas que pueden rivalizar al menos en cantidad con los leones y
pues los mantienen a raya también en gran medida, ¿no? O sea, si no existiesen las hienas, no existiría tampoco el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, pues es importante, pues, protegerlas igualmente, ¿no? Y no se ríen así como lo muestran en la película y no son, así como tan oportunistas ni nada. Son bonitas también. Son gatotes muy bonitos. A mí me gustan, a mí sí me gustan. Pues sí, 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 y dicen que incluso son Ajá. incluso menos carroñeras que los leones. Así que Ajá, exacto. Cazan mucho más de lo que se parecería, son una sociedad matriarcal, ¿no? Eh, sí, en verdad son sí, importantísimas para la sabana, ¿no? A están mí sí me chistositos. parecen bonitos, ¿no? O sea, como que obviamente la película también los muestran así como Ajá. como medio feas, ¿no? Pero este es, además de todo, un momento idóneo para mandar un saludo a mi hiena favorita, ¿no? Que me parece que él es Banzai, ajá, sí, está haciendo Banzai ahorita, que es Ahorita. Anton Diego Matus, ¿no? Un saludo a Mi Matus. hermano del corazón y del teatro, que ahorita está actuando en el musical El Rey León en México, en Ciudad de México, ¡Ay, en el Teatro guau! Telcel. Así que todos vayan a ver El Rey León. Y cuando salgan las llenas y vean a Banzai, ahí van a ver a uno de los mejores actores, una de las mejores voces que yo he escuchado en mi vida, Anton Ah. Diego Matus. Hermanito, Ay, te un mando un saludo beso. Este a episodio es para Matus. ti. Sí. Ay, qué padre. No sabía que ahorita estaba en El Rey León, pero sí Sí, es, sí, sí. gran actor En y verdad, un cantante. agasajo tenerlo ahí. Sí, definitivamente. Y hablando de los nombres también, otro dato curioso que traigo es que varios de los nombres del Rey León están en Swahili, Ajá. eh, y tengo aquí algunos de los significados. Por ejemplo, Yeah. Simba significa león. Simba es león. Tal cual. Sarabi significa espejismo. Muy Ujú. sí. Rafiki significa amigo, por supuesto. Pumba significa inocente. Y Shensi, que es una de las llenas, la principal creo que es, ¿no? Significa incivilizado. Y, Sí, o sea, también en eso, o sea, ajá. como los brutos, ¿no? Y por último, No. Banzai, justamente, significa merodeador. Así que esos son algunos de Sí, los... como que no les hacen mucha, No, 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 y sí, sí, pues sí, tenían mucha que poner, justicia. pero de cualquier forma, o sea, yo me quedo pensando, necesitas un villano, ¿no? O sea, como Sí, en la película necesitas un villano y ningún animal es un villano, de cualquier forma, así exacto. que ¿a quién más ibas a poner? O sea, también no, si pones a los elefantes vas a tener en contra a los defensores de los elefantes, si pones Claro. a quien sea, ¿no? Entonces, No, y obviamente es una película de fantasía animada para niños de los 90, ¿no? Tiene muchísimas imprecisiones, hay cuestiones que ni al caso, vamos, los animales cantan, ¿no? Pero aún así creo sí que canta. fue desde un principio una película como muy sesuda, ¿no? En cuanto a la animación, en cuanto al tipo de música, se notó un verdadero esfuerzo por recrear de una u otra forma, pues no solo los entornos, sino la cultura africana, ¿no? Desde las canciones, los nombres, las palabras, cierta ideología, muy posiblemente. Creo que la cuestión, por ejemplo, de los animales, el único animal, hay solamente dos animales que no deberían estar en el Ah, Rey sí, León. es cierto, es Uno de cierto. ellos es Rafiki, porque realmente no es ni es un babuino, ni es un mandril, es como una mezcla exótica que hicieron para que tuviese como las características anatómicas necesarias. Ujú. Y el segundo personaje o el segundo animal son las hormigas que salen al principio del ciclo de Sin Fin. En la sabana Oh, africana no hay hormigas o no hay ese tipo de hormiga, no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero, okey. pero de ahí en fuera, o sea, como que la representación es bastante, bastante buena, ¿no? Sí, sí les gustó, en África sí les gustó la representación, porque luego como que nos sentimos, como de: "No, pero ¿por qué?",
No sé, por Pues ejemplo, fíjate nosotros que no sé nosotros si, amamos Coco, de cualquier forma, la mayoría de los mexicanos amamos Coco, de pero hecho, tengo que contarles, así como pequeño dato cultural, que antes de empezar a grabar estaba yo viendo un video de dos estadounidenses chicas reaccionando a Coco, a la película de Coco. Los primeros 2 minutos yo ya estaba con la lágrima aquí, ajá. ¿no? O sea, en verdad es una película que me pega mucho, Sí, nos pega sí, como nos pega mexicanos, mucho. ¿no? Sí, sí, sí. Y así como supimos que en China Mulan no fue bien recibida, Claro, ¿no? claro. Pues la verdad es que en África el Rey León, pues no es como que se escuche que tenga mucho revuelo tampoco, No, ¿no? Pero pues no fue granmente denostada, salvo eso de las hienas, ¿no? Que sí ajá. dijeron de, oigan, qué pedo. Pero Porque dale, además de todo, eso sí, cuando salió El Rey León, pues fue una de las primeras películas donde sí hicieron como ese scouting, se fueron hacia allá mucho tiempo, pues sí, dibujaron a los animales en vivo y sí. además de todo, pues sí apoyaron mucho en su momento, por lo menos, espero que todavía, a la preservación de las especies. Ay, qué bien. Eso es Ujú, muy sí, importante. Sí, sí, sé que hubo como totalmente. mucho scouting. Igual que esta Roca del Rey, sí, como que dicen que casi todo fue dibujado de un solo paisaje específico al que llegaron, pero la Roca del Rey sí como que la inventaron porque, o sea, sí Sí, es una roca así bien específica, que está muy es que padre. justamente el punto o sea, es tan llamativa porque no pudiese existir, No. ¿no? O sea, la sabana es una planicie prácticamente. Es una de las razones por las cuales uno de los primeros nombres de la película iba a ser El Rey de la Jungla, hasta que o bueno, cayeron en cuenta de que en la jungla no hay Este. leones, ¿no? Sí. Y cuando se trasladaron a la sabana fue así como de, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, todo es así como de, y Ajá. árboles así salpicados, ¿no? Eh, y es muy impresionante cómo incluso a partir de eso, tomando en cuenta que hay pocos cambios de entorno, ¿no? Después más la parte un poco más selvática con Timón y Pumba y por ahí unas dunas de arena, etcétera. Pero pese a que no cambia realmente mucho el entorno, la película es espectacular en todo momento, ¿no? Bueno, no Sí. sé, yo pudiese No, hablar maravillas de ella todo el tiempo. y además yo creo que ay, yo podría decir hasta que es la de las pocas películas que sí puedo decir que no hay una mala canción. Sí, no, De no, Disney, la verdad no. Porque hasta el reporte de hoy, que es la nueva que metieron, que le añadieron, esa me divierte muchísimo, ajá, que es la canción de Sasu, cuando hicieron, no me acuerdo si el live fueron action. 20 años de aniversario, 10 años de aniversario o algo por el estilo, o nada más porque sacaron el Rey León en DVD, cuando Ajá, eso era una tecnología novedosa, ¿no? ujú. Le añadieron a la película una nueva canción llamada El reporte de hoy, que Ah, canta Sasu, y hasta eso está divertido, ¿no? mira, no me acordaba de esa. Pero sí, no, en general la música del Rey León, toda me encanta, está Toda. súper bien hecha. No, es de verdad que si no han escuchado las versiones de Broadway, son una cosa impresionante. Sí. Y debo decir que mi favorita es la final de King of the Pride Rock, Cuando el rey sube de y va la... lloviendo, ¿no? Ajá. Y entonces yo lloro, Y así lloramos, muchísimo, todos porque lloramos. siempre que Es la que veo, ¿no? ¿cómo te hace llorar Así, esa canción? Es muy impresionante. Y en la película de Disney solo suena la uf, música. Solo suena la música y también la música es como... También la música es muy fuerte y muy ujú, conmovedora. Pero en Broadway, que la cantan, es sí, una cosa bellísima. total. Fíjate que mi canción favorita del ¿Y Rey cuál es tu León favorita? no sale en la primera película, curiosamente. O sea, con todo que el ciclo de la vida es hermosa Ajá, y lo que sí, tú bueno. quieras, sale más bien en la segunda y es parte de la de Broadway, que es la de He Lives in You, Él vive en ti. Amo esa canción, que es con la que empieza la segunda película, ¿No ¿no? sale en la Y primera? que Ah, es que solo no sale la sale en la música, ¿no? primera, Solo es sale la con la que música. abre. No, no sale ni la ¿No música. sale? Esa canción sale hasta la segunda película, ¿Cómo es con la que abre crees? la segunda película. Mira, hace Ujú, tanto que no la veo que en mi cabeza sí estaba, porque según yo, también como es parte de la de Broadway, ajá. y pues sí es de Sí, la... justo. Ajá. Y que la escena es Es increíble porque es increíble. Rafiki También mostrándole es mi así segunda en el favorita. lago. He lives Night in you, and the spirit spirit of of light, light calling. calling, oh, 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 hey, oh. oh. Sí, es increíble. Es increíble. Increíble. Y además el mensaje, ¿no? De que
Él vive en ti. Sí. Eso, Él vive en ti, él vive no en ti, él vive importa en ti. si él es parte de todos. Él puede vernos. Sí. Permanece aquí. Sí, sí, sí. Totalmente. Fíjate que así como dato curioso, ustedes sabrán que Elizabeth y yo somos vegetarianos, ¿no? Y pues yo, no sé si ya les había contado, pero yo lo quise ser desde siempre prácticamente, ¿no? Y fue con la película del Rey León que a mí me convencieron de volver a comer carne, ¿no? Porque me Oh, decían así de, que los acuérdate que leones. decían que el ciclo de la vida y Ah, entonces pues un animal se come al otro y y solamente por eso volví a comer carne, pero les estoy hablando de que yo era en verdad un niño preescolar, ¿no? guau. Ya después crecí un poquito y dije, pero no soy un león, no tengo por qué comer nada de eso, ¿no? Entonces, el ciclo de la vida que me corresponde es exactamente otro, ¿no? Ajá. Pero sí, no había como que racionalizado eso. Yo Mira, por el tenía ciclo de la vida. a lo mucho 4 años menos, Ajá. ¿no? Sí, sí, Ujú. pues por el ciclo de la vida. Y de hecho, pues también esta es de las pocas películas que su segunda parte, pues es aceptable. O sea, la verdad es que a mí no me encanta, pero tampoco la Mm, detesto, a diferencia de la mayoría de sí, las segundas partes de es Disney. que justo como que las secuelas de Disney, que además de todo iban directamente a VHS o DVD, ¿no? Ajá. Pues sí tenían una animación distinta, pues a las rolas no les echaban tanto, Tantas pues ganas. tantas ganas, Nada. etcétera, y pues eran más bien chafonas, incluso en cuanto a la historia, ¿no? Y hay una parte de todo este video que no se grabó en mi voz y tal vez sea un buen momento para meterla, Muy ¿no? bien. Que es justamente recordar que todo el Rey León, o sea, no solamente el Rey León, la primera parte, está basada en Hamlet, sino que todo el Rey León está basado en Shakespeare, porque también la segunda parte está basada en Romeo y Julieta, y ya nada más por eso, o sea, como que el argumento está bastante bien planteado, ¿no? Como de esta pareja que vive un amor prohibido porque murmuran por las calles que son de distintas sociedades, ¿no? Así, Ujú. prácticamente. Y de hecho, esto que sea enfrentamiento de familias de leones contra familias de leones es un poco más cercano a la realidad a comparación de su rivalidad con las hienas. Y Totalmente. pues la película 3 de Timón y Pumba está basada en Rosencrantz y Guildenstern Are Dead, que pues igualmente es una película basada en los personajes de Shakespeare, aunque no una obra de Shakespeare per se. Ujú. Ya me pude sacar esa espinita. Excelente. Sí, porque tenemos a los descendientes de Scar, ¿no? Y Ajá, a los descendientes de Simba, que pues de es su Simba y hija, Nala, de Simba y uh-huh, Nala, que pues es su hija que es Kiara, 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 su que me hija gusta ese mayor, nombre. que como Simba no pertenece a una monarquía patriarcal, digo, al fin y al cabo monarquía, ¿no? Pero no patriarcal, su hija será la nueva reina, pero ella va a enamorarse de Kobu, que es pues el último descendiente de Scar con Sira, ¿no? Que es un personaje Chévere, a quien no conocíamos, una leona pero ya que llegó. tiene justamente, lidera un clan de principalmente leonas desterradas, y pues a través de la magia del amor y ¿De Yupendi? Yupendi, de De Yupendi, Yupendi. exactamente, ¿no? Que es la escena de amor de la película, nuevamente a través de la intervención de Rafiki, pues en lugar de enfrentarse, las familias terminarán reconciliándose con algunas bajas de por medio, pero pues bueno, ahí estará, ¿no? Sí, es enfrentamiento de Y leones. es una parte muy emocionante porque, bueno, sí, ya el otro material que sí se desprende del Rey León y que no tiene nada que ver con Shakespeare, pero que, pues bueno, a mí la verdad me sigue gustando mucho, porque sea lo que sea, el Rey León tiene una serie, ¿no? Que es La Guarida de León, donde conocemos ahí al hijo menor de Simba, que es Kion, el hermano de Kiara, Órale, que eso ya no lo vi. él hereda la posición que tenía Scar antes de ser desterrado, que era ser el guardián de la sabana, Órale. y que viene junto con el rugido más poderoso del mundo. Está bien una historia bien padre, muy loca, sí es así como de historia para niños, 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 pero mi niño interno, que fue muy escaso y muy breve, lo disfruto bastante. Ay, pues sí, es que todo lo Disney que era Plus. del Rey León. Incluso te gustaron los live actions, que ahí sí yo detesté, no los soporté. El último live action que hicieron, Abdul me obligó a ir al cine con él y con mis padres y me dormí.
me dormí, no era mi intención, pero Sí se dormía, sí es llegó cierto. un momento en el que dije, no pienso seguir viendo esta película y como no me puedo salir porque prometí que iba a estar aquí sentada, me voy a cerrar los ojos y me voy a dormir aunque no tenga sueño, porque esto es una Sí, es que barbaridad. sí creo, respecto a esa película de la que habla Liz, que es la de Mufasa, ¿no? Sí, sí es más lentona, sí tiene muchos puntos que yo incluso desde la escritura le hubiese ahí amarrado mejor, pero desde que yo vi el anuncio, o sea, desde que vi que le iban a sacar, yo dije, ok, esta es una película que hicieron para mí, solo para mí, porque nadie más la va a ver, o sea, y nadie más la estaba esperando sin saberlo, ¿no? No, Y sí, cuando la vi sí fue así de qué bonito, cómo se los enamoran leoncitos. Sarabi y Mufasa, y cómo se hacen amigos Rafiki y Mufasa, y cómo Scar era hermano. Sí, Sí. ay, no, 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 no. no, sí la disfruté mucho. Y también la live action de la primera Del, la disfruté ajá. mucho, porque lo que tanto critica mucha gente de es que ya no, pues son hiper inexpresivos y entonces dónde quedó el color y bla, bla. O sea, yo lo entiendo y para eso está la original, que es animada de forma tradicional. Pero yo mientras veía también la película animada original, cuando era niño siempre me como que fantaseaba con cómo se vería eso en la sabana real, qué tan posible sería, cómo se traduciría y cómo se trasladaría, porque además de todo yo era un niño obsesionado con Animal Planet y National Geographic, ¿no? Ujú. Entonces sí quería ver así como a Leoncito y cosas por el estilo, y a mí me cumplieron también. Esa película la hicieron para mí. Y bueno, ya para irnos yendo hacia la conclusión, Uh-huh. ¿cuál dirías que son como los aprendizajes que se pueden conectar entre Hamlet y El Rey León? Creo que ambas, como muchas obras shakespearianas y en gran medida porque tienen pues también esta base tan incluso latina, ¿no? O grecolatina en cuanto a mitología, es un ejemplo de destino autocumplido, ¿no? Y de cómo cuando tú quieres huir de tu Ujú, destino, por así decirlo, terminas provocándolo. Creo que ambas son historias que muestran ujú, eh, viajes de héroe, viajes del héroe, así como muy, muy claros, ¿no? Cada uno de los pasos es sumamente identificados. Afortunadamente, el Rey León no es una tragedia y Hamlet sí, ¿no? El Rey León termina bien, pero ambos nos muestran, ¿no? Como este viaje tanto de autodescubrimiento, de autoaceptación y finalmente, pues, del enfrentamiento con el propio destino, ¿no? Eh, en ambos, la presencia de la amistad creo que tiene un punto muy fuerte, ¿no? Creo que ujú. es una obra donde, por un Sí, lado, en Hamlet o sea, el amor sale un poquito por la ventana, ¿no? Y además de todo se padece. En el caso del Rey León no se padece, pero también como tú lo dijiste mucho, o sea, pierde bastante terreno, no es una historia verdaderamente romántica, aunque tiene curiosamente una de las historias más románticas de Disney para ser y animal, una de las para ser miradas, animal, sí, sí, es una así de como las, de, ¿qué onda? una de las miradas más lujuriosas que hay en Disney, cuando Nala está tirada en el pastito y ve Así así. mismo. Sí, exacto, oye, ¿qué Eso onda? sí, uno, ay Dios. Este, pero, Ajá. pero principalmente la amistad, creo que es ahí donde sale mucho a relucir y obviamente Sí. pues la carga familiar en todos los casos, ¿no? En cuestión de legado, en cuestión de lealtad, en cuestión de lo aprisionante que puede ser también venir de una estirpe, cómo eso se confronta con quien tú quieres ser y con quién eres y con quién se supone que tendrías que ser. No, bueno, o sea, sí, tiene muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas Sí, mucho, cosas. mucha reflexión. Y también esto de cantar que ya quiero ser el rey sin tomar en cuenta que eso Ajá, significa que tu papá se muera. totalmente, totalmente, ¿no? O sea, Eso está y muy ten triste. cuidado con lo que deseas, ¿no? Y todas las implicaciones que tiene asumir ese Ajá, puesto, ¿no? Em, sí. sí, Sí, Sasu diciéndole, todavía no, o sea, todavía no, espérate, niño, no te va a gustar. fíjate que además de Este, todo, y esa puede ser solo mi lectura, pero Disney es una de las primeras películas donde yo vi
un recurso que ya después trasladé como a la teatralidad de él aparte, ¿no? Porque tiene muchas situaciones en las que Ujú. los personajes sí voltean directamente a la cámara, se sustraen como de la escena, etcétera, y eso es muy teatral y eso es sumamente Shakespeare y pues es el ser o no ser justamente es un Es soliloquio de cierto. aparte de Hamlet, ¿no? Entonces, creo que hasta Sí. eso, no sé si es intencional o yo estoy leyéndolo nada más por propio de Braille, pero sí creo que fue una película sumamente pensada en un inicio y en gran medida porque sabían de dónde estaban partiendo, ¿no? Sí. ¿Tú nunca hiciste El Rey León? No, yo nunca lo he ¿No? actuado. No, no, no. Mira, te habría No, quedado muy bueno, bien. lo que Yo pasa ahora, es que en una gala, no me acuerdo si fue del ajá, 25 o 35, algún 5 aniversario de la compañía teatral a la que pertenecí, sí hicimos así como un medley, un popurrí de muchos de los números, ajá, o sea, de varios números de muchas de las obras que llegaron a presentar a lo largo de los años. Y como sí presentaron El Rey León, sí llegué a cantar en esa ocasión el ciclo sin fin, ¿no? el Pero ciclo sin yo fin, como tal la claro. obra nunca le he actuado. He tenido sueños en los Ujú. que soy Rafiki, porque es de la obra mi personaje Sí, te favorito, encanta pero el Rafiki en la obra siempre es interpretado por una mujer, entonces pues para dudo que una llegue a ser. mujer. Sí, está Bueno, y complicado. además de todo tienes Ya que tener es una voz impresionante que muy yo no tengo. potente. Está muy difícil cantar a Sí, Rafiki. todo el Muy, Rey muy León difícil. está muy, muy difícil cantado. De hecho, pues Sí, pero sobre todo a no lo Rafiki. mencionamos porque igual y es como muy sabido, ¿no? Pero el Rey León en Broadway, a diferencia de muchas otras representaciones de Disney en teatro, en musical, no, no lleva vestuarios que emulen a los personajes de la película, sino que llevan atuendos representativos del teatro africano. Entonces es como prácticamente teatro dentro del teatro, como si una comunidad africana estuviese representando la obra del Rey León como lo harían con sus propios Sí, vestuarios. Obviamente, pues, dudo que sea lo más tradicional, ¿no? Pero pues al menos inspiración. Y por lo tanto, es una forma maravillosa de ver dos realidades al mismo tiempo, ¿no? Ves por un lado, o tres, ¿no? Ves un elefante hecho de palitos y gente sosteniéndolo, porque obviamente sí lo ves, y al mismo tiempo, pues ves un elefante completo como si fuese teatral, y al mismo tiempo ya después ves un elefante casi, casi, ¿no? Es sí. impresionante Como tú con tu gorrito de con tu Simba. gorrito de Sí, Simba, por supuesto. sí, sí, algo así. Y justo me toca mandarle saludos a mi Simba Muy favorito, bien. que es Felipe. Felipe, mi amigo Felipe, actuó de Simba cuando estábamos en prepa. Wow. Justo estaba, creo que fue un año antes de que yo entrara a la prepa o el año en que yo entré a la prepa, no me acuerdo bien, pero bueno, él interpretó a Simba grande y eso muy La bien. verdad, Saludos a un Felipe. papelón. Papelón que aquí en México ha Sí, un sido papelón. representado por Carlos Rivera, uno de nuestros mayores exponentes del teatro, pues no del teatro musical porque no se dedica a eso, pero pues cantantes, ¿no? Y además de todo, uno de los Ujú. Simbas más famosos en Broadway, no me acuerdo si era mexicano o de ascendencia mexicana, ¿no? Entonces, Órale. sí, sí, sí. Y bueno, El Rey León en Broadway es uno de los musicales más famosos, más antiguos, y que a la fecha pues se conserva pues, con todo éxito, ¿no? Presentándose. Sí, seis, Y aquí en México también, seis en el premios Teatro Telcel, Tony. vayan a verlo, vayan a ver a Antón Vayan Diego a verlo. A Matos. Matus. A Matos. Así es. Y pues bueno, para concluir, quisiera que demos el acertijo de las siguientes obras que vamos a ver en el siguiente episodio Ujú. de este podcast. Ok, para el siguiente episodio vamos a hablar de una película de Disney que habla acerca del valor de la amistad también. Es como el punto más importante, pero también habla mucho acerca de la humildad. Hmm. ¿Ok? Ese es el tema alrededor del que gira esta película. Está medio complicado el acertijo, pero yo sé que ustedes pueden. Y Abdul. Y estas van a ser dos películas, ¿ok? Y estas dos fueron escritas por el mismo autor. Ujú. Entonces, Bueno, Abdul, basadas cuéntanos el.
En cuentos bueno, escritos por el basadas mismo autor. en cuentos escritos por el mismo autor. Ajá. Muy bien, y yo voy, o bueno, la otra película de la que vamos a hablar habla acerca más bien del valor de la hermandad. No precisamente, pero si Ujú. digo el término correcto, luego van a saber. Y Ajá. también de la importancia de, pues, aceptarse y dejarse ir, ¿no? Y Ajá. soltar, Eso, y así, eso. Y eso, ya con eso lo saben y todo. ya, muy bien. Perfecto. Y bueno, Eh, este ha sido uno de los episodios que más he disfrutado, la verdad. Muchísimas gracias por Ay, cumplírmelo, por solaparme claro. mis ridiculeces y mis infantiladas. Antes de despedirnos, quiero mostrarles eh, esto, que es, Ay. yo sé que está ya traqueteado, bien sucio, porque es muy viejo y muy usado, pero para quienes no conozcan, esto es un VHS, o sea, VHS. un cassette, una película en cassette, que es el primer formato en que yo conocí las películas, y este es el VHS Wow. original de la película de El Rey León, de las pocas cosas que yo conservo, no solamente de mi infancia, sino del pasado, ¿no? Eh, así venían, ¿no? Algunos eran de Wow. colorcitos, pero esa moda empezó bastantes tiempos después, Después. ¿no? Pero este es el VHS original y fue un regalo de Navidad que me dio mi abuela Hilda cuando yo era niño, Ah, ¿no? Que me hizo llorar, como ahorita me está empezando a hacer llorar de nuevo. Entonces le mando un ah. besazo a la memoria de mi Beso abuela. a la abuela Hilda. Este, y pues bueno, obviamente el DVD y el Blu-ray también los tengo por ahí, ¿no? Pero Wow. pero bueno, creo que ¿Y el juguete? creo que son los únicos juguetes que conservo, pero los tengo así como súper en caja, Guau. ¿no? Así en caja, súper Ajá. guardados, bla, bla. Este, tuve, tengo pocos recuerdos de mi infancia, ¿no? Pero los pocos que están ligados al Rey León son muy bonitos. Y yo sé Oh. que atacamos mucho el hecho de que, ay, Disney lo echa todo a perder y no adapta bien las cosas y es yankee, capitalista y todo lo que tú quieras, pero si hay algo rescatable, ¿no? De ello es que justamente son de mis recuerdos más hermosos. Cumple su función hacia los niños. Ahí Sí sí, las cumple. ahí sí, Ya cuando somos adultos podemos empezar a criticar mil cosas, pero bueno, de niños cumple su función. por supuesto, Varias de esas por películas que supuesto. nos llegan al corazón. Ay, pues sí, gran episodio y lo estamos grabando en julio, Ujú. que es el mes de los El mes de los leones. leones, justamente, estamos a muy pocos días de que empiece la temporada de Leo, ¿no? Yo Ajá, mismo soy Leo, ¿no? Porque además de todo, cuando salió el Rey León, todo cobró sentido. Así como de, es que todo el tiempo he sido un claro, león, ¿no? es por eso. Este, Claro. yo Y soy, bueno, agosto también es Leo, agosto también es entonces Leo este y de episodio hecho va se a salir en relaciona más agosto. con agosto, ¿no? Pero bueno, yo soy un Leo de julio, Leo Ajá. empieza en julio, prácticamente ya en algunos días, y pues igualmente para cuando ustedes estén viendo este episodio, pues habrá pasado ya mi cumpleaños, seguramente las fechas, habrá acabado ya el mundial, que culmina justamente hoy que estamos grabando, etcétera, Ah, pero culmina. pues seguramente será, como siempre, un buen momento para ver El Rey León y leer Hamlet. Claro que sí. Y leer Hamlet, por favor, lean Hamlet. Ok. Abdul, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues últimamente me pueden encontrar muy inspirado, ¿no? He estado leyendo y escribiendo muchísimo, ¿no? Y además de todo, pues muy feliz. Ha sido una buena época, seguramente porque justo ya viene Leo, ¿no? Es la energía Bajo Leo. el arroba de Abdul C. Borneo, abdulc.borneo, perdón, en Instagram principalmente o en TikTok como arroba Rey Salamandra. Y a ti, Elizabeth, ¿cómo te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar muy activa, he estado subiendo muchos videos así, hablando a la cámara, contando anécdotas bien raras, bien raras sobre todo. Sí, sí, sí. Este, pero ahí pues cotorreando con la banda básicamente.
bajo el arroba de elizabeth.c.borneo en Instagram y en TikTok. Y tampoco olviden seguir a Fantasías Textuales Podcast en Instagram y en TikTok también, que ahí estamos subiendo contenido ahorita diario. Estamos Sí, subiendo diario porque yo ando, pero súper así a full, aplicada. a full, a full, a full, a full. Así que no olviden seguirnos por esos medios. Y pues bueno, nos veremos en el próximo episodio con estas dos películas, Ujú. cuentos Disney. Así que, pues Excelente. eso es todo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Este ha sido un episodio de su podcast favorito de literatura, Fantasías Textuales. Fantasías textuales. Adiós. Chao.